Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Celiando. En el vídeo de hoy quiero reseñaros los últimos libros que he leído, así que si os apetece saber de qué van y qué me han parecido, quedaros a ver el vídeo que empezamos ya. Tengo aquí mi chuletilla, que es el cuaderno de lecturas. Yo creo que ya os lo había enseñado en algún otro vídeo que hablaba sobre libros y me va a servir un poco de guía para explicaros los últimos libros que he leído. El primer libro que os quiero reseñar, no lo tengo aquí, os voy a dejar una foto porque se lo he prestado a mi padre. Es un libro histórico y se trata de los 10 del Titanic. Es un libro que recoge la historia de los 10 españoles que viajaban en el Titanic, un libro lleno de datos, lleno de cosas curiosísimas que, bueno, todos hemos visto la película, todos hemos oído hablar y hemos visto documentales sobre el hundimiento de ese barco, pero realmente con la lectura de este libro yo he descubierto muchas cosas que no sabía. Os voy a leer lo que anoté en el cuaderno de lecturas. En el apartado de mi opinión o reseña puse: me ha resultado un libro interesantísimo, lleno de datos curiosos, con una ardua labor de investigación que consigue transmitirte la desazón, la angustia y el miedo de la realidad vivida en abril de 1912 y de cómo muchos sueños se truncaron el fatídico día del hundimiento del Titanic. ¿Y por qué os recomiendo este libro? Pues en realidad por salir un poquito de la zona de confort que yo habitualmente suelo leer libros de, ya lo sabéis, novela histórica, novela negra, narrativa contemporánea. Me apetecía conocer un poquito más de la historia del hundimiento del Titanic y este libro forma parte del reto lector de Victorian Spirit, es un booktuber que propuso a principios de año el reto de la literatura eduardiana, con una franja pues, de limitación temporal correspondiente a esa época. Entre una de las 12 pautas tenía que haber un libro que hablara sobre el Titanic, y en lugar de leer un libro de literatura sobre el Titanic, pues me apeteció un poquito uno que tuviese un poquito más de rigor histórico, y pues mira, barriendo para casa leí este que hablaba de los 10 españoles y de la diferente suerte que corrieron unos y otros tras el hundimiento del barco. Los datos prácticos de este libro son que son tapa blanda, son 3 autores, Javier Reyero, Cristina Mosquera y otro que no tengo aquí anotado. Compré una tercera edición, lo empecé el 16 de enero y lo acabé el 20 de enero. Ya veis que se lee muy facilito. Y la valoración final, pues puse 5 sobre 5, así que realmente, pues lo que os digo, si os gusta conocer un poco más de la historia, este libro os lo dejo muy recomendado. El siguiente libro que os quiero reseñar es La sorprendente desaparición de Joyce Haney. Ya me vais a disculpar, se refleja el aro de luz en la tapa del libro, así que os dejo una foto por aquí y así no os molesta en la visión del vídeo. La autora de este libro es Inga Vesper, yo no había leído nada de ella. Es una autora, una escritora alemana que se mudó a Inglaterra, y lo que nos cuenta en este libro es la realidad americana de la década de los 50, la típica familia americana modelo, con el papá que sale a trabajar, una mamá guapísima que cocina pasteles de manzana, con 2 niños monísimos, con criados o criadas en este caso de color. Y en cuanto a la trama del libro, la historia empieza con la desaparición de Joyce y automáticamente todas las miradas, todos los dedos acusadores se dirigen en una única dirección, y esa persona sospechosa es Ruby. Es una criada jovencita de color, una afroamericana, y automáticamente, como os digo, todo el mundo centra, digamos, sus sospechas en ella. Es gracias a un detective que no tiene ningún tipo de prejuicio y de la tenacidad de Ruby, porque tenía una lealtad muy arraigada para con su empleadora, que consiguen desenmascarar al culpable. Y es una historia un poco donde nada es lo que parece, donde hay infidelidad, hay celos, hay rabia, bueno, en fin, todo lo peor del ser humano concentrado en esta fotografía de la década de los 50 americana. Y en el libro, en el librito este de lecturas, hay un apartado aquí abajo que te deja anotar una frase. Dice: las mejores citas de este libro. Yo apunté: los lugares más luminosos son los lugares más oscuros. Además, aquí tengo otro, dice: ¿a quién se lo recomendarías? Y yo puse: al canal. O sea, es un libro que os recomiendo, que se lee muy facilito,
mirad, yo lo empecé el 21 de enero y lo acabé el 27, es decir, en una semanita, un poquito cada día, lo tenéis leído y la verdad es que es entretenido. Y bueno, no sé si deciros que más o menos se prevé por dónde van a ir los tiros. De la mitad del libro hacia atrás creo que nos va a sorprender, aunque el título sea La sorprendente desaparición, yo creo que es bastante predecible qué es lo que va a pasar y quién va a ser aquí el responsable de la desaparición de esta pobre señora. Así que ya os digo, si os gusta la novela negra o de intriga, un buen candidato a vuestras estanterías. El siguiente libro es El medallón de fuego de Carla Montero. De Carla Montero yo ya os he reseñado varios libros en el canal, os he reseñado El jardín de las mujeres Berelli, que es así con historia romántica, os he reseñado también La tabla esmeralda, y llegaba el momento del medallón de fuego, que sería como una continuación, ya que Ana García Brest, que es una historiadora española, es es el hilo conductor. En el primer libro buscaban la tabla esmeralda, en este buscaban un medallón en este caso. Tal cual el otro libro, es un libro que está narrado como en dos historias. Una historia es la actual, de esta historiadora que tiene que localizar pues esta reliquia, y paralelamente nos vamos a la Alemania nazi, a 1945, y a los diferentes avatares que pasaron tanto el medallón de fuego como sus diferentes poseedores. Como cosa curiosa de este libro os tengo que decir que al inicio de cada capítulo hay una franja, hay un párrafo con letra cursiva donde encuadra históricamente, socialmente y políticamente lo que nos va a narrar a continuación, que no deja de ser ficción, pero bueno, como os digo, al principio del capítulo nos da datos que son reales y muy rigurosos, con lo cual os permite pues no solo leer una historia, sino encuadrar muy bien pues eso, la realidad de la Alemania de 1945. Tiene 608 páginas y yo lo leí, lo empecé un 28 de enero y lo acabé un 12 de febrero. Es de Plaza y Janés y costaba 21,90. Ahí lo tenéis. Os tengo que decir que el libro me ha gustado muchísimo. Sin embargo, fruto de lo que estamos viviendo en estos últimos días, de lo que llevamos del mes de marzo con la invasión de Ucrania por parte de este señor, pues bueno, me recuerda muchísimo a las imágenes que a mí se me habían formado en mi imaginación. Muchos de los episodios que aparecen en el libro, pues niños separados de sus padres, familias rotas, casas derruidas, hambre, miedo, muerte, en fin, que quizá, no sé, pues quizá el estado anímico actual no sea como para poneros a leer este libro en el momento actual. Como os digo, yo lo leí pues a principios de febrero y os prometo que nada más lejos de mi imaginación pensar que lo que os digo, que lo que yo estaba leyendo aquí lo iban a estar viviendo miles de personas 15 días después. Desde luego es un libro que tiene trocitos duros, por eso os digo que aunque me ha gustado muchísimo, pues quizá ahora os lo digo, o sea, os lo recomiendo, sí, pero quizá para más adelante, porque realmente pues es triste pensar que 80 años después no hemos aprendido nada. Muchos seres humanos no han aprendido nada. El siguiente libro que he leído es el libro Negro de las Horas, de Eva García Sáenz de Urturi, autora de la trilogía de La Ciudad Blanca. Este libro tiene como protagonistas de nuevo al inspector Kraken, ahora ex inspector. La trama del libro pues quizá me ha parecido un poquito menos intensa, menos adictiva que la trilogía de La Ciudad Blanca, pero bueno, el hecho es que los protagonistas son los mismos, es el inspector Kraken, ahora ex inspector, su compañera Ertzaina Estíbaliz y su pareja Alba. Estas dos últimas aparecen en el libro de manera muy residual, pero bueno, vuelven a haber asesinatos en Vitoria, vuelven a haber sucesos un poco misteriosos, llamadas de teléfono, gente que parece ser que estaba muerta pero que luego no estaba muerta, en fin, es un libro muy curioso. Te transporta de nuevo a Vitoria, a algunas escenas de Vitoria, y también, en este caso, traslada la acción a Madrid, a zonas que a mí me encanta visitar, como son la Cuesta de Moyano, todas las librerías de viejo del Rastro de Madrid. Así que si os gusta leer y encima os gusta la novela negra,
creo que este libro lo tenéis que leer, ya os digo. Voy a anotaros o voy a leeros lo que anoté yo. Puse: me enganchó desde el primer momento, volver a revivir la historia de Kraken, del abuelo, de Esti, la extraña compañera de Kraken, transportarme de nuevo a Vitoria y a sus calles, a Madrid y a la Cuesta de Moyano, en esta aventura que me ha permitido conocer un poco más de la cultura de los bibliófilos. La recomiendo al 100%. Y la frase que yo anoté de este libro me parece muy bonita. Dice: andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Me parece muy, muy bonita. Y este libro lo leí en 4 días. Lo empecé el 13 de febrero y lo acabé el 16 de febrero. Vamos ahora con el libro que empecé el 17 de febrero, porque esto es un non-stop. El libro que empecé el 17 de febrero es Violeta, de Isabel Allende. Hacía muchísimos años que yo no leía nada de Isabel Allende. Había leído en la década de los 90 pues casi todos los que publicaba: La Casa de los Espíritus, Baluna, Cuentos de Baluna, de Amor y de Sombra, Paula, Afrodita, bueno, yo qué sé, había leído unos cuantos. De repente me saturó la nueva manera de hacer literatura de Isabel Allende y dejé de leer, pero no sé por qué me llamó mucho la atención la contraportada, la portada y la contraportada del libro. Dice: desde 1920, con la llamada gripe española, hasta la pandemia de 2020, la vida de Violeta será mucho más que la historia de un siglo. Bueno, pues yo he vuelto a reconocer a la Isabel Allende que a mí me atrapó, ya os digo, en los años 90, y es la historia de una señora. A lo largo de su vida le cuenta la historia a Camilo es su nieto, y bueno, le va contando un poquito las cosas que, pues haciendo un poco de balance, una especie de repaso de lo que ha sido su vida, dándole consejos a Camilo, advirtiéndole de otras cosas, dándole explicaciones de cosas que a lo mejor se cayó. Bueno, pues aquí estaba yo hablándoos de Violeta cuando la cámara se ha apagado y me he quedado hablando sola como 10 minutos, no sé. Bueno, pues lo que os decía, muy recomendado el libro de Violeta. Viene a ser una especie de diario de esta señora centenaria. Como os decía, el destinatario de todas sus reflexiones es su nieto Camilo, y me ha gustado muchísimo. Así que muy recomendado este libro de Violeta. La editorial es Plaza y Janés, tiene un precio de 22 euros y lo leí en apenas una semana también, así que muy recomendado. Os voy a hacer una reseña breve. Bueno, os voy a comentar que actualmente estoy con un libro de Agatha Christie, es este del truco de los espejos. Yo creo que lo acabo en un rato. De hecho, si no lo acabo hoy va a ser culpa de que cuando estaba editando el vídeo me he dado cuenta que no se había finalizado el vídeo y que estaba hablando sola. Así que bueno, voy a intentar acabarlo hoy. Me está gustando muchísimo y me tiene muy despistada, porque no sé exactamente quién es el asesino, así que tampoco os lo iba a decir. En fin, que os lo recomiendo muchísimo porque está muy entretenido. Quiero enseñaros ahora este punto de libro, que ha sido un regalo que recibí ayer. Hoy es sábado, vosotros veis el vídeo mañana por la mañana, y ayer por la mañana desayuné con una amiga mía, una compañera de la promoción de Derecho. Hace solamente unos 30 años más o menos que nos conocemos, y es Monse. Monse me regaló este punto de libro, es suscriptora también del canal, sé que va a ver este vídeo y sé que está esperando que yo enseñe el punto de libro que me regaló. Monse, muchas gracias. Y en fin, ¿qué os quería comentar también? Para finalizar el vídeo os voy a dejar un clip de una librería muy bonita que tenemos en la ciudad de Lleida. Se llama La Sabatería, era una antigua zapatería y la han reconvertido, decorándola de una manera muy original desde mi punto de vista, con cositas antiguas. Son libros de segunda mano, es librería de lo que se llama una librería de viejo. Y bueno, enlazando un poquito con el libro negro de las horas, pues bueno, en Lleida también tenemos librerías de segunda mano tan bonitas como esta. El vídeo lo grabé la semana pasada junto con mis amigas Monse y Mari Carmen. Mari Carmen hacía de cámara y bueno, Monse y yo estuvimos trasteando, mirando un poquito los libros y tal. Si alguna vez venís a Lleida, os dejo muy recomendada esta librería. Dejadme en comentarios si a vosotros os gusta visitar librerías o bibliotecas y cuál es la librería o biblioteca más bonita que habéis visto. Yo me quedo por aquí con los libros y os espero en un próximo vídeo. Cuidaros mucho. Adiós.